Bienvenidos a Teatro y Cosas. Yo soy Victoria y ando dando vueltas por este arte hace unos años. Ensayé, actué, estudié, trabajé. A veces estoy en escena, a veces estoy detrás de escena. En este tiempo me hice preguntas y formulé algunas teorías. Algunas las comprobé, otras no, otras están por verse. Y así surge esta idea: destinar un momento para reflexionar sobre nuestro arte y conocer miradas diferentes. En este espacio vamos a hablar de teatro, de técnica, de movimiento, de espontaneidad, de cuerpo, de burocracia, de historias, de ideas, en fin, de teatro y cosas. En el capítulo de hoy, teatro y burocracia, las aventuras de tener un espacio propio. Hola a todos, estamos acá con Seba Kirchner, que es director, dramaturgo y gestor de La Pausa Teatral. Estamos acá para hablar de cómo es gestionar un espacio propio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Por estar, por ser parte. Gracias. Gracias a vos por abrirnos las puertas. Porque hay que decir también que además de esta entrevista, sos vos y Flor parte de La Pausa Teatral, así que así es un gran honor participar de este ciclo. Gracias. Gracias por prestarte también a esta charla para recorrer un poco tu camino, que es también el camino de la pausa. Que nos querés contar un poco cómo comenzó, o cómo comenzó tu camino, tus ganas, tu idea de decir, che, si tuviera un espacio propio, ¿cómo sería? Sí, bueno, yo me vi dirigiendo muy prontamente en mi carrera dentro del teatro, y cuando empezaron a aparecer algunas dificultades sobre, bueno, quería hacer un espectáculo más allá de tantas funciones o ensayar más allá de tantas horas, me empezó a aparecer la pregunta de ¿y por qué no tener un espacio propio y tener un lugar donde poder ensayar sin límite horario y sin límite poético también? Porque tener un espacio te permite, no sé, agujerear una pared si tenés ganas, o pintar una pared amarillo. Sí. Bueno, justo el amarillo es mala suerte, pero... pero de rojo. De rojo. Pero bueno, esas posibilidades me invitaron a tener como esa zanahoria hacia adelante, y bueno, rápidamente empecé a cranear la idea de tener un espacio. Me acuerdo que ya estaba dirigiendo una obra en el Camarín de las Musas y yo sacando números, bueno, a ver si pago tanto de luz, y le pago tanto a quien está en boletería. Bueno, como empezó a estar en mis planes. Y bueno, hay algo de tener un espacio y coordinar un lugar con un equipo de trabajo que hace a la poética de lo que sucede ahí también. Así como dirigir hacia la poética de la obra, tener un espacio también tiene que ver con la gente que participa del espacio. Así que bueno, aquí estamos. Bien, buenísimo. Y hablando de la gente, sí. ¿Cómo es conformar equipos? Digo, una sala tiene equipos estables, gente que trabaja siempre en todos los espectáculos, y también tiene gente que va y viene, que viene una vez y hace una fecha, gente que se queda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo elegís qué obras programar? ¿Cómo es coordinar eso? Gente estable, gente que va y viene. Bueno, en relación a los equipos de trabajo hay como dos aristas muy grandes. Uno que tiene que ver con lo humano, con sentir cierta afinidad en lo vincular, en los modos, en la forma sobre encarar lo humano, como el trabajo, porque es una convivencia de muchas horas todos los días. Entonces, bueno, esa es como una de las patas. Y la otra sería también como un criterio artístico. Digo, quienes participan de la pausa, tanto dando clases como los espectáculos que llegan, tienen que tener cierta afinidad con lo que uno hace, porque si no, bueno, uno programa cualquier cosa y tiene cualquier cosa en casa, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con eso, con sentirse en casa y sentirse cómodos con quienes uno trabaja. La verdad que no es fácil, sobre todo trabajando con equipos grandes. A veces me pasa como dirigiendo una obra que, bueno, llega a alguien en el elenco que por ahí salta las fichas desde el humano y, bueno, pasa. Y pasa lo mismo en la sala, ¿no? Conviviendo uno se da cuenta, para esta persona no tiene tanto que ver con mis valores y mi forma de trabajar. Así que bueno, es una tarea de prueba y error, de ir como ajustando todo el tiempo ese dispositivo, en ambas partes, ¿no? Como en lo humano y lo artístico también. Es que son un diálogo también. Son un diálogo, sí. Va muy de la mano, porque también, bueno, a la hora de crear, uno está contando su propia historia y, bueno, ahí se mezcla con lo humano, ¿no? Sí, re.
Y todo esto que decís me hace pensar como en la pregunta, ¿cuál es para vos la identidad de la pausa? Qué buena pregunta. Sí, me parece como que es una pregunta difícil de responder porque es como cuando te pregunten, bueno, ¿quién sos vos o qué sos vos? Bueno, no sé, que lo digan los otros, ¿no? Ajá. Sí, uno conoce como los propios valores y, no sé, por ahí la autorreflexión en los propios espacios de terapia, de conocimiento del propio cuerpo. Ahí aparece como el mapa de uno, quién es uno, ¿no? Sí. Entonces creo que esa es un poco la identidad de la pausa. Yo veo la pausa y me veo a mí. Me veo en las formas del espacio, en las decisiones que voy tomando a la hora de, no sé, poner tal silla o tal luz en tal lugar, los colores, la identidad del logo. Son todas cosas que uno va deteniéndose paso a paso y con mucho detalle va construyendo esa identidad. Desde lo que se ve para afuera, que sería por ahí desde el logo o la fachada del local, hasta, no sé, cómo está dispuesta la platea, si a la italiana o alrededor del escenario. Sí, hay algo ahí que se mezcla, como lo teatral con lo arquitectónico, Sí. bueno, con quién es uno, ¿no? Y uno termina viendo a la gente que pasa por la pausa y en su mayoría decís, bueno, tienen que ver conmigo. Wow, re importante eso. Sí, re. Habla de lo que significa para vos y de lo involucrado que estás Sí. en la gestión del espacio, que no es solo una cuestión administrativa que ya vamos a entrar, Sí. porque tiene un montón de particularidades también, pero que también es un proyecto propio y artístico, Sí, este espacio. sí, y que fue creciendo, pues ya la pausa de este año va a entrar en su año número 12. Entonces fue creciendo conmigo, porque yo no soy el mismo que hace 12 años. De hecho, digo, con la pausa también nació Eni, que hoy tiene casi 7. Entonces te puedo decir que la primera pausa era mucho más ligada a lo teatral y bueno, a estar muchas horas ensayando, con jornadas muy nocturnas, de ensayos muy numerosos y muy ligados a eso, como, bueno, y no había límite, porque en realidad estaba yo y el teatro. En la medida que, bueno, fui armando una familia, también el teatro pasó a ser algo más familiar, más del día, con otro tipo de propuestas, más barrial. También la pausa se mudó de una zona muy teatral, si querés, que es Almagro, a esta zona que es más residencial. Bueno, así como Shakespeare, viste, los personajes van creciendo con él. Sí. Y primero está Romeo y Julieta, después viene Hamlet. Bueno, me pasa un poco lo mismo con la pausa. Va envejeciendo conmigo. Bueno, va creciendo. Va creciendo, va creciendo. Es interesante eso de que la pausa primero quedó en otro lado Sí, y se mudó. sí. ¿Crees que hay algo de eso? ¿Cómo es ese proceso de mudar un espacio que el espacio, algo de la identidad sigue siendo lo mismo porque es tu espacio, porque sos vos, porque todo eso sigue estando, pero esto, a un barrio más residencial, a enfocarlo desde otra manera? Al vínculo, me pregunto también, el vínculo con las personas que pasan por la pausa y con los espectáculos, también me imagino que cambió a partir del cambio de espacio. Sí, y te digo que dialogo todo el tiempo con la vieja pausa. Como si Sí, dijera, lo sé. bueno, dialogo con mi Seba más joven, ponele, y me acompaña todo el tiempo, porque también no solo cambió la poética de mi trabajo y cómo encaro los trabajos, sino te diría también que cambió incluso al cambiar los gobiernos, cambió el vínculo con el Estado en relación a tener una sala. Entonces todo el tiempo me voy preguntando, uy, mirá, qué raro, hace un año que no tengo una inspección, ¿viste? De golpe. Hoy pensé. Sí, Cuando antes, hace 6, 7 años, tenía inspecciones cada 2 semanas, claro. ¿viste? Y era otra el lugar del teatro independiente, no sé, quizás ahora están en algún proceso político particular que no le dan bola tanto a los teatros, toquemos madera, Sí. ¿viste? También fueron 2 procesos habilitatorios muy distintos, este espacio del otro. También hubo una pandemia en el medio, que eso configuró otra manera de hacer teatro. Fueron 2 años donde
había que poner cintas en los pisos con distancia social en un momento, en otro momento ni podíamos ir a la sala. Claro. Hicimos teatro por Zoom. Digo, Sí. eso estuvo en el medio y creo que con el tiempo y tomando distancia de la pandemia nos damos cuenta que también nos afectó en nuestra forma de hacer. Y sí, fue un montón. Fue un montón. Un montón una pandemia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se sostiene un espacio que es más que un espacio físico, Sí. por ejemplo, en una pandemia? Y bueno, la pandemia tuvo varias etapas. Una primera etapa donde no podíamos ir a la sala y todos nos volcamos al Zoom. Sí. Y ahí como que, bueno, los espacios teatrales, no digo que desaparecieron, pero había una idea de que no se podía volver y que Sí. yo pensé, uy, no voy a poder hacer más teatro. Y la sala quedó cerrada. Me acuerdo que desde marzo hasta mayo yo no fui al teatro. Cuando volví estaba todo blanco de la humedad. O sea, había dejado las ventanas cerradas y Claro. realmente estaba abandonado. ¿Era este espacio o...? No, el era de Corrientes. El de Corrientes y Jetay. Después empezó como a dividirse como la escena independiente entre los que querían volver y los que no. Porque viste que estaba Sí. la presencialidad no, presencialidad sí, el debate iba en torno a eso. Y después ya en el 2021 se empezó a volver con aforo limitado, que era raro, porque en salas tan pequeñas, de hoy te podían venir, no sé, en la sala de 50 a la mitad o menos, con distancia social, público con barbijo, Sí. elencos con barbijo también. Sí. Era muy raro, Buenísimo. era muy raro, muy raro. Sí, sí. Y después, bueno, pasó y ahí fue como tomar distancia, porque ¿qué pasa? Estar en el espacio es todo el día desde las 8 de la mañana estoy trabajando acá. Y en la vieja pausa también estaba así, y tenía algunos malestares o algunas necesidades de moverme del espacio. Y ahí con la pandemia tomé distancia, y cuando tomé distancia algo que, viste, como que te queda una ficha, y ahí fue como me tengo que mudar. Y con la vuelta a la presencialidad empecé el proceso de mudanza. O sea que full transición. La pandemia sí fue un quiebre. Sí, sí, sí. En ese sentido me ayudó a tomar distancia emocional. Claro. Y entender como mi propia necesidad. A veces es difícil conectarse con lo que uno necesita. Bueno, y esa distancia a mí me ayudó. Sí, sobre todo porque debe ser una decisión que involucra muchas cosas. Sí, no hay duda. O sea, emocionales también. Emocionales, y también conseguir un espacio para poner un teatro independiente es muy difícil. Son un montón de variables que quizás las vas aprendiendo una vez que te chocas con ellas, ¿no? Por ejemplo, los vecinos, quiénes están alrededor. Te diría que eso es una de las primeras cosas que hay que ver. Después, que el espacio tenga un espacio más grande para poner la sala, otro espacio para camarín, otro espacio para la recepción, por lo menos, no sé, 2 espacios, uno para el baño y camarín. Bueno, son muchas variables que hay que tener en cuenta, y la verdad que la arquitectura en Buenos Aires es tan diversa que encontrás un montón de opciones que podrían ser salas, pero bueno, hay que encontrarlas. Hay que encontrar la parte en la que se adapte a tu estilo. A tu estilo y a tu bolsillo. Y a tu bolsillo, claro. Fundamental. Sí, sí. Es interesante esto de condiciones a la hora de elegir dónde se puede poner una sala. Sí. Vos hablabas de la arquitectura, de los vecinos. Sí. ¿Qué tema los vecinos? ¿Qué tema los vecinos? Sí, sí. Te diría que fue una de las principales razones que me empujaron a moverme. La vieja pausa estaba en un PH que tenía a los vecinos muy cerca. Entonces era un quilombo todo el día. Realmente. Y lo que me pasaba a mí a la inversa de lo que le pasa a la mayoría de las salas que tienen conflicto con los vecinos, mis vecinos eran los conflictivos. Los que ponían música fuerte, los que ponían una moto en el pasillo común. Claro. Y otras cosas más ilegales, digamos. Sí, no podemos replicar ahora. No podemos decirlas acá. Entonces yo me veía todo el tiempo negociando como horarios para que el vecino ponga la moto en el pasillo, horarios para que hagan fiestas en sus casas, porque cada vez que prendían el equipo de música, invadía la escena. Claro. Entonces también me pasaba que, bueno, cuando yo estaba en la sala, medio que lo podía controlar, ponele. Pero yo no estaba todo el tiempo. Había otros profesores y profesoras, o había espectáculos. Y igual que me llamaron un domingo, che, Seba, mirá, está sonando el reggaetón arriba, ¿qué hacemos? Claro. Tenía que ir, tocar la puerta de los vecinos, che, por favor, hay espectáculo, ¿te acordás que? Bueno, así todos los días. Claro. Y la gente no se enteraba de eso. En general, los elencos pasaban su estadía en la pausa sin enterarse, toda esa conflictividad. Eso es parte de gestionar una sala. Sí. ¿Qué tuvo este lugar para que digas, acá es la pausa? Bueno, yo cuando empecé a buscar propiedades por los portales de Zona Prop, Argenprop, encontré este local que estaba a la vuelta de mi casa. Eso fue lo que más me
me sedujo, como, uy, ir al teatro a la vuelta de casa, ir y volver en un minuto. Y esto funcionaba como un gimnasio, pero no estaba en alquiler, yo estaba buscando para alquiler, estaba en venta, entonces, tenía que conocerlo por lo menos. Y por suerte vino la agente inmobiliaria con la dueña. Yo la encaré y le dije, mirá, este local es para mí. Bien. Y es como que tuve una empatía con la señora, no me expliques por qué, y bueno, nada, aceptaron alquilármelo y bueno, fue como muy rápida la transición. Bien. O sea, hubo un momento donde yo tenía los dos espacios, porque alquilé primero antes de alquilar el otro. Ok. Entonces estaba con las dos salas, digamos. ¿Y cómo fue ese momento? Era como, uy, soy un jeque árabe, tengo dos salas para mí. Nada, empecé a hacer como la mudanza de a poco, hasta que, bueno, alquilé el otro espacio, que sí era mío, y hice la transición. Y esa transición, Sí. ¿cómo fue? O sea, porque me imagino que debes haber tenido que pensar, no sé, estoy mirando las luces y digo, seguro pensaste otra planta de luz, o sea, otra distribución distinta. ¿Cómo fue ese proceso de irse a otro espacio? Bueno, hubo cosas que sí pude como replicar de lo que me gustaba. Bueno, la disposición de luces es bastante parecida, como que los tachos están en los mismos lugares. Esta sala es un poco más ancha que la otra y más corta, digamos. La otra era como más como... Eran 3 habitaciones de un PH juntas. Ajá. Entonces tenía 4x12. Claro. Y esta de tener 8x8 con él. Entonces más o menos como, bueno, pude como trasladar la misma hipótesis espacial. Sí. Pero acá yo dije, bueno, por ahí se puede como mover la platea y que no sea exclusivamente a la italiana. Algunos espectáculos la han hecho. Sí. Igualmente no es lo más cómodo, pero se puede. Entonces como un poco puse las luces y como la parrilla pensando en que se pudieran mover los tachos. Claro. Eso sí, como lo cambié en relación a lo anterior. Antes estaban fijos. Sí, estaban fijos y no había posibilidad de rotarlos. Y no, vamos a decir, este espacio también tenía bastantes cosas que no tenía el otro, por ejemplo, espejos con barras que hay atrás de los telones, porque se había usado alguna vez para danza. Claro. El piso de madera, que también era una posibilidad. En la sala de arriba, que hay otra sala acá, repliqué un poco la sala de antes, como para no saltarla de todo. Piso de goma, sí. Una disposición parecida. Es que me imagino que debe ser como muy difícil de soltar. Sí. Porque... Sí. Me aparecen sueños, viste como la casa de la infancia que aparece. Me aparece la vieja pausa. Wow. Sí. Y aparte mucha gente que viene y que pasa por acá dice, ¿eso fue acá? O en la vieja pausa. Y como... O yo conocía la vieja pausa. Claro. Sí. O gente que viene acá por primera vez, pero estuvo en la vieja pausa. Lo que me pasó también que en esos ventilaros que yo tenía y toda la disponibilidad para programar, por ejemplo, entonces había meses que había por ahí 7 horas en cartel. Un montón. Sí, como que yo tenía la disponibilidad para estar ahí. Claro. Ahora eso, bueno, cambió un poco. Claro. Y también no había escuela de teatro. Entonces por ahí programaba los lunes, programaba los miércoles. Claro, y ahora sí hay. Ahora sí hay, sí. Y hace un rato vos hablaste del vínculo del teatro con el Estado. Y eso me hace pensar en la burocracia que debe llevar manejar una sala. Sí. Me imagino que encontrarse con eso, no sé si sabías que te ibas a encontrar con mucho trámite, mucho formulario, o te lo encontraste así de una. No, o sea, por ejemplo, la vieja pausa, que estaba como dentro de un PH, como te decía, tuve que ir con una gestora de habilitación y preguntarle, che, ¿puedo poner un teatro acá? Claro. Y fue como medio, tiene un par de grises, pero bueno, si es la propiedad que encontraste, tenés que intentarlo. Sí. Como también un poco es eso, ¿viste? Muchos espacios se quedan a mitad de camino y no terminan siendo salas, por ahí son salas de ensayo y nada más. Porque creo que en realidad, dentro de nosotros, los clase media, gente común y corriente, un poco también uno tiene el espacio que puede. Como, bueno, si yo pudiera elegir el galpón gigante, bueno. Claro. Entonces, un poco fue así y las trabas empiezan a aparecer en el camino, ¿viste? Por ejemplo, la vieja pausa tenía solo una ventana. Pre-pandemia, pero igual la gestora me dijo, mirá, acá vas a tener que poner ventilación electromecánica sí o sí. Claro. Si no te lo habilitan. Después se hizo más conocida la ventilación con el tema del... Claro, de la pandemia, la ventilación cruzada. Entonces yo la puse de una, pues sabía que me le iban a pedir. Mira. Pero después, por ejemplo, como en esa instancia muy pocos espacios tenían la ventilación cruzada,
tenía como su habilitación aparte. Y en un momento se traba el trámite, lo cajonean. Y pasan los meses, no avanza el trámite de habilitación porque necesitaba de esa aprobación. Sí. Entonces un momento el gestor me dice, mira, juntémonos en un McDonald's, ¿viste? Ya era medio turbio. No, mirá, me están pidiendo una coima. Me dice, por 4.000 pesos lo destraban, que era, no sé, a precio de hoy, poner, no sé, 4 millones, no sé. Era un montón de plata en ese momento. Bueno, está bien. O sea, y tuve que coimear dentro del aparato del Estado para que destraben. Al otro día ya estaba destrabado y pudo avanzar el trámite. Después otra cosa que pasó es, por ejemplo, yo quería aislarme acústicamente, entonces cerré lo que era el patio del PH, hice la recepción y puse una losa. Claro. La gestora me dijo, mirá, no. Claro, ilegal. Esto es ilegal, claro. En un momento de la habilitación me dice, bueno, dame el plano del edificio, porque acá esto es raro. Sí. Y era un edificio tan viejo que no había plano. Bueno, zafé. Genial. Avanzó, ¿viste? Bueno, y pasa eso, es como todo tan gris a veces que bueno, se puede ir trabando. Con este espacio no me pasó eso, todo lo contrario. Como ya era todo online, ya no había papel, ¿viste? De habilitación. Claro, y aparte venía de estar habilitado para otra cosa. Sí, además. Entonces, nada, fue como mucho más fluido. Claro, ahora que lo decís también pienso que muchas veces quienes gestionan los espacios, esto de van a buscar un espacio que no es anteriormente un teatro. Claro, no. Sino que van a buscar un lugar que podría llegar a convertirse en teatro. Sí, totalmente. Y eso conlleva un trabajo, primero de imaginación, Sí. pero segundo de arquitectura, Claro. habilitaciones, Sí. etcétera. Te diría que casi todos los teatros independientes no había un teatro antes. Claro. El primer Moscú estaba arriba de una casa de fotos. No sé, el viejo Apacheta estaba arriba del local del tío de Cacache. Como todos son medio así, ¿viste? Bueno, acá había un gimnasio. Claro. La vieja Pausa había sido un taller de sombreros de policía. Ah, muy específico. Sí, clandestino. O sea, ese no estaba habilitado antes. Ok, ya empezó con problemas de habilitación, Sí. así en la esencia. Sí. Y ya que nombraste otros espacios, Sí. antes otra pregunta. Sí. Y hoy por hoy, Sí. ¿cuál es la burocracia? Ponele que alguien que nos está escuchando ahora y dice, che, a mí me encantaría dar un teatro, pero no sé. ¿Eso le recomendás a alguien? Sí, para mí, yo te hablo de mi experiencia, si no tuviera una sala, no sé, estaría trabajando no sé de qué. Ok. Como que dirijo y hago obras y la sala es mi espacio. Es el espacio donde vengo cuando estoy craneando una obra o cuando no. Entonces es un lugar al que vengo y que respiro teatro todo el tiempo. Estoy todo el tiempo produciendo teatro sin hacer obras o para obras de otros. Hoy en día, bueno, además la burocracia que tiene que ver con habilitar una sala, tenés todo lo que tiene que ver con los subsidios, que bueno, es algo que uno, por lo menos en esta instancia en la que estamos, empieza como a desapegarse, decir, bueno, está dejando de existir. ¿Viste? Hoy el Instituto Nacional del Teatro, Proteatro sigue un poco en pie, Sí. pero bueno, también si sigue con un presupuesto tan licuado que uno deja de sentirse respaldado por esa pata del Estado. Entonces, pero bueno, tiene toda su burocracia, porque es toda una cadena anual donde en una instancia del año tenés que armar la carpeta, en otra instancia tenés que rendir el subsidio, en otra instancia tenés que prepagar la carpeta, en otra instancia tenés que juntar las facturas, y eso para cada subsidio tiene todo un ciclo anual que uno, bueno, yo ya lo tengo incorporado y ya sé que, bueno, en enero preparo la actualización del registro de la sala, me lleva eso, no sé, 4 días hábiles de estar en la computadora escaneando documentos. Después en abril preparo la carpeta de subsidio, después empiezo a juntar las facturas, después en noviembre lo rindo. Bueno, eso lleva muchas horas que uno lo va entrenando y vas entrenando también las herramientas que necesitas para hacerlo. Pero bueno, como te decía, en estos momentos uno lo va soltando porque está viendo que está desapareciendo. Qué bajón. Qué bajón, sí. Sí. Qué bajón, pero más que nada no tanto para las salas que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, sino para las salas más pequeñas que están por ahí en un pueblo de una provincia, que necesitan de este apoyo para poder sobrevivir, para que la gente del lugar pueda ir a hacer teatro, básicamente. Sí. Acá es distinto porque tenemos mucho más público, porque tenemos otras posibilidades. Claro. Pero bueno,
aparte sale, o sea, equipar una sala y sostenerla sale mucho dinero. Es carísimo, sí. Entonces, quizás en la ciudad de Buenos Aires hay una corriente de público Sí. y de gente que lo hace más profesionalmente, más por hobby, más Sí. de distintas maneras. Sí, sí. O sea, hay tanta cantidad y mucha variedad que quizás hay más opciones, pero otros tipos de salas que están en otros lugares donde capaz no hay tanta variedad. Sí, además no solo el dinero del subsidio, que obviamente ayuda y genera que puedas comprar una lámpara o una silla, sino como lo transversal del conocimiento, ¿viste? Decir, bueno, que Cartoon pueda ir a una provincia a dar un seminario de dramaturgia, que Victoria Cano pueda dar un taller de actuación en San Luis, ¿viste? Genera toda una red necesaria para que sea federal, para que un pibe de un pueblo, no sé, en Córdoba, tenga acceso a una sala, a una obra de teatro. Y sí, Eh, y a cómo se hace también una obra de teatro. Digamos, se hace, sí, y alguna posibilidad que enriquece la vida de las personas, Básicamente. básicamente. Y que nos damos cuenta también, esto es una reflexión que no tiene que ver efectivamente con tener un espacio, Sí. pero cómo se nota cuando falta ficción y cuando falta un espacio de ficción en la vida diaria de la gente. Sí, O sea, no sé, me pasa a mí que digo, si yo no tuviera este espacio para generar ficciones, que es el teatro, la realidad es durísima. Es durísima, sí, es durísimo. Sí. Entonces, quitarle esa posibilidad también Sí. a entornos que estos tienen menos variedad, por ende tienen menos posibilidades, Sí. también es empeorar la vida de la gente, de toda la gente, Claro, sí, no sí. solo de los que tienen un interés Sí, por desarrollar esto de forma profesional. totalmente. Y me quedé pensando en, cuando nombraste otros espacios, ¿cómo es la relación con otros espacios? Sí. Si existe tender redes, si es Sí. más tender redes o competir, o cómo es esa relación con otras salas que también cada una tendrá sus particularidades. Sí, bueno, primero está Artei, que es la Asociación de Salas Independientes de la Ciudad de Buenos Aires, con la cual uno tiene contacto semanal. Hay asambleas todos los martes, donde, bueno, en estos momentos es una situación de emergencia porque nos juntamos para hablar de lo mal que estábamos, digamos. Y después uno también va generando puentes con salas con las cuales uno tiene esta afinidad humana, ¿no? Sí, A mí me pasa, no sé, con los chicos de Entre Telones, que tengo mucha afinidad, entonces tengo un vínculo aparte, más allá de Artei, claro, donde nos pasamos información, donde estamos todos los días, che, ¿alguna novedad nueva? Es él. claro. Con Fernando George de Entre Telones tenemos un código que es cambio fuera, entonces solo hablamos para alguna novedad, no, cambio fuera. Ok, listo. Como, o sea, ahí está. Y nos tiramos pálidas, ¿viste? Es así. ¿Alguna novedad? Y esperemos que no, porque... Claro. Pero sí, uno va generando afinidad también con las salas más del barrio. Alguna vez apareció un intento de festival o red de salas del corredor del Cid Campeador, Villa Crespo. Aparecen esos puentes que están buenos. Y no, lo de la competencia no, yo no lo veo así. Siento que cada espacio ofrece algo distinto y, no sé, hay un público que tiene que ver con la cercanía, que viene porque vive cerca. Entonces hay un público que viene porque se quiere formar con nosotros y porque lo que ofrecemos es único. Como es único lo que ofrecen otros espacios, Sí, claro. que tiene que ver con la poética de quienes coordinan. Así que eso. ¿Por qué se llama La Pausa? La pausa, bueno, es un nombre medio que nace a partir de un accidente, un equívoco, porque yo tenía pensado otro nombre, que era Teatro La Fuga. Ajá. Y en el momento que me encontré con esa primera burocracia y voy a Proteatro a registrar el nombre del teatro, me dice, mira que hay un teatro que se llama Fuga Cabrera, de Veronese, no sabemos si hacer sala o estudio. ¿Viste? Me puse re neurótico y dije, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Y 26. Así que estaba como medio, bueno, tenía que tomar una decisión y en 24 horas pensé otro nombre que es La Pausa, que en realidad la gente lo asocia más con me tomo una pausa, son 5 minutos el té, Claro. y yo lo asociaba más como a la didascalia, la pausa, entre paréntesis, que en el texto teatral remite a algo de la escena, que puede ser una tensión, un silencio, una incomodidad, o sea, pueden ser muchas cosas. Sí. Esa idea equívoca de la pausa me gustaba y sentía que tenía que ver con lo que yo hacía, que es mi rol de director, más que nada, y la escena, ¿no? Estar en escena y
y jugar desde ahí, desde el escenario. Y evitar esa pausa, Evitar esa pausa. que puede significar muchas cosas. Muchas cosas, claro. Porque el logo de la pausa, esto está pensado para que la gente lo escuche, pero capaz lo podemos poner después, está entre paréntesis. Es entre paréntesis, sí. Ahora queda un poco más velado el nuevo logo, pero el viejo logo era más claro. Así que está bueno, porque también tiene que ver con el espacio, que acá puede surgir muchas cosas. Totalmente. Y dijiste que como que te sentís más director. Sí. Sí, ese es como mi principal rol en el teatro es director. De hecho, cuando escribo, diría que escribo para dirigir mis obras. Los intentos de que dirigieran obras mías no salieron tan bien. Ok. Nota mental, no dirigir obras. No, me doy cuenta que hay algo de reescribir en escena, en una dialéctica con la actuación, que me encanta, ¿viste? Y siento que ahí se potencia un poco mi trabajo como autor. Que también un poco es lo que yo creo de cómo se tiene que dirigir un texto. Como si vos entendés que el fin es el texto, para mí estás equivocado. Termina sucediendo algo del teatro muerto que decía Peter Brook, ¿viste? De decir las palabras y quedarte en eso. Entonces, entiendo más como una dramaturgia de actuación, la que tiene que suceder, y ahí es muy funcional a ese rol que digo, donde yo, bueno, estoy dirigiendo, pero como en un vínculo muy estrecho con la actuación, y donde la narrativa que uno termina viendo es una conjunción entre esa poética de la dirección y la poética de la actuación. Y el texto es una excusa. A pesar de que se terminan diciendo las palabras que escribió el autor. Sí, pero quedan situaciones. Sí, sí, de situación, de estar, de tensiones, de respiración, de juego sobre todo. Como un teatro que me entretenga en el sentido de tener entre, ¿viste? Y genere un vínculo con el espectador de no soltarlo. Cuando el espectador se aburre en el teatro, la verdad que es un garrón. Sí. Es la peor publicidad que le podemos hacer al teatro. Cuando te dicen fui al teatro y me aburrí, tuve 2 horas sentado y me quería pegar un corchazo. No. Claro. Y cuando escribís, ¿también pensás en la pausa? ¿En que se suceda en la pausa? No. ¿O Desde hace varios años que escribo, depende del momento, pero a veces escribo pensando en un registro, entre comillas, comercial, o que pueda moverse entre los dos circuitos, como un lenguaje que pueda convivir, que pueda estar en la pausa, pero pueda estar también en el multiteatro. Porque entiendo también el teatro como una forma de sostenerme capitalistamente hablando. Entonces ya de trabajar por el amor al arte, ya pasó esa etapa en mi vida. Está bien. Entonces pienso siempre en las obras donde, o sea, en obras que tengan como una resonancia con mi propia experiencia y mi propia identidad, pero también donde venga al público y pueda pagar la entrada. Sí, algo como de que no por ser sensible o verdadero o honesto el contenido artístico resigne, No. porque algo que pienso y me imagino que gestionando un espacio debe ser frecuente, es que para que todo eso honesto, sensible, verdadero, que entretenga y todo eso exista, tiene que ser posible. Claro. Y la economía es una pieza fundamental de que las cosas sean posibles. Sí. Es que vos necesitas de la economía para hacer la escenografía, para hacer el vestuario, para difundir la obra. Entonces, si vos vas a invertir hoy en día 3, 4 millones de pesos, Sí. es súper digno querer recuperarlos y querer ganar plata para después poder pagar el supermercado. Sí, claro. Si no, vas a tener que salir a laburar de otra cosa. Es así. Sí, pierde calidad quizás pierde calidad. Sí, claro, porque no tienes el tiempo para dedicarle a eso. Entonces, ya que estás haciendo teatro, dedicándole 8 horas diarias, por lo menos, a generar un material artístico escénico, bueno, que además que gane el público y que pague la entrada. Y para que eso suceda, tenés que hacer un gran esfuerzo, porque no es que es matemática, si no todos seríamos productores teatrales. Me rompo la cabeza todo el tiempo para generar materiales que convoquen público, que la gente venga, que pague la entrada. Me pasa lo mismo programando la sala, yendo al tema de esta conversación. A la hora de programar, estoy muy atento a si es una obra que va a tener público, si no. No solo, a veces puede tener público porque es un grupo numeroso, o porque es un grupo muy amateur también. Claro, entonces, es verdad.
hay que encontrar como ese equilibrio todo el tiempo donde, bueno, esté bueno lo que suceda, pero que también se llene la sala. Sobre todo en épocas como esta donde el Estado se corre. Y hoy en el chat de salas, una de las titulares de la sala dijo, chicos, no sé ustedes cómo hacen, pero yo con el 30% no puedo sobrevivir. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, de ahí la respuesta. O sea, que pienso todo el tiempo cómo hacer para no depender de nadie, ni del Estado, ni de nadie, y poder sobrevivir solo. Si no, te caes. Pero es muy difícil a veces. Es imposible, es muy difícil. Ya te digo que los veranos son la muerte, no pasa nada los veranos. Claro. O sea, entonces es muy difícil. Pero bueno, además de ser sala, soy director, genero mis obras en mi propia sala, entonces hay veces que sucede eso. Sí. Pero hay algo como de la organización y de poder prever que es fundamental, por lo que me venís contando. Sí, totalmente. Yo ya estoy, de hecho, montando una obra para marzo del año que viene. Estoy hace 3 meses con este espectáculo y ya sé que es una obra que va a tener, o por lo menos tengo la fe de que va a tener esa potencia artística comercial, que va a ser, bueno, una de las cosas que sostenga la pausa en el 2026. Ya estoy pensando. Después hay otras cosas que complementan, digo, los buenos ciclos, obras que por ahí están 2 meses y generan salas llenas, las propias clases. Claro. Es también, pienso que quita un poco la posibilidad de programar, tener una escuela, pero abre otras posibilidades también. Sí, este espacio igual en particular, al tener 2 salas, se pueden hacer las 2 cosas. En la otra pausa vos tienes que elegir, o das clase o programás. Claro. Acá medio que, bueno, mientras estás dando clase arriba, estás armando el espectáculo acá abajo, termina la clase y arranca la obra. Arranca la obra. Un poco lo que pasa. Claro. Sí, bueno, pero esa es una posibilidad que existe si tenés dos salas dentro del mismo espacio. Totalmente. ¿Qué te gustaría que le suceda a la gente que pasa por la pausa? ¿Trabajando o viniendo a ver o a estudiar? Bueno, primero para la gente que trabaja acá, mi deseo es sentirse como en comodidad, como un espacio, como en casa. ¿Viste? Como uno se relaja en casa. Sí. O sea, como, y hace chistes y se siente... Sentí que el otro te va a cuidar. Bueno, estás en confianza. Eso por un lado. Pasarla bien por otro. O sea, que sea un momento de decir, bueno, estamos acá y podemos tomarnos unos mates, hacer chistes, no sé. Sí. Y bueno, y después que sea como un lugar rentable para los que laburan acá. Que sea un espacio de crecimiento, poder decir, bueno, tener las propias obras, las propias clases, que el techo uno lo pueda ir corriendo y crecer en equipo. Digo, no me imagino un espacio donde sea yo solo el que se beneficie. Porque es mejor estar con otros. Sí. Con otros con los cuales uno tenga afinidad. Y después, para la gente que viene a tomar clases, que bueno, cada vez más voy creyendo que pase de ser un espacio de hobby a ser un espacio de formación. Pero para que sea un hobby, también sea un hobby. ¿Viste? Sí. Poder abarcar ambos públicos. Entonces, quien quiera laburar de otra cosa y cortar su semana para hacer la pausa, un taller, está bien. Y para que se quiera formar como actriz o como actor, también está bien. Y bueno, que vaya ampliándose la propuesta, ¿viste? Hoy en día, más que nada, es actuación, pero me preguntan mucho, bueno, ¿cuándo taller de dramaturgia? ¿Cuándo taller de escenografía? Me preguntaron el otro día. ¿Viste? Como ir ampliando el espectro de a poco. Todavía es un proyecto joven, tiene muchos años por crecer. Sí. Yo ya me voy a quedar acá para siempre, así que... Perfecto, no se va a volver a mudar. No se va a volver a mudar. ¿Y qué más me has preguntado? Y la otra pregunta es esto, si alguien tiene la posibilidad o tiene así como sueño remoto, a mí me gustaría tener un teatro. Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué te dio a vos la pausa? Sí, que lo haga. Si ese es el norte, ¿no? El deseo, que lo siga. Como si fuera otro, le diría seguir ese deseo. Sí. Para mí tener una sala, con todas las dificultades que tiene, la verdad que no es fácil, pero lo volvería a elegir. Siento que vale la pena. Bien, muchas gracias, Seba. Y tenemos un pequeño presente para ti. Qué bueno. ¿Hay algo más que quieras agregar? Déjame pensar. Es un momento para no bajar los brazos. Me parece como que no quiero dejar de mencionar el momento en que está sucediendo este podcast, que es 2025, Argentina. Por si alguien lo escucha dentro de 20 años, que sepa que estamos atravesando un momento muy cruel en la sociedad, donde el humano
está siendo desplazado, donde no hay lugar para el amor, no hay lugar para los vínculos, donde parecía que lo que importa es salvarse el pellejo uno solo, generar guita y músculos. No sé. Es una época muy hostil, donde no solo el arte, la cultura está siendo marginada, sino la salud pública, la educación, y la violencia se percibe en las calles, en cómo uno maneja, digo, Sí, claro. para que nos escuche dentro de 20 años sepa que estamos viviendo eso. Sí. Entonces nada, hay que, desde nuestro lugar, que es muy pequeño, pues la verdad que si comparás el Garrahan con el teatro, bueno, no hay punto de comparación, pero en este humilde lugar, nada, seguir haciendo, seguir generando lazos de amor. Eso. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos, a ustedes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la pausa, porque este podcast se graba en la pausa, y por abrirnos las puertas no solo para este proyecto, sino para otros que hemos hecho y que esperamos seguir haciendo acá, y trabajando en equipo. Así que muchas gracias. Este es tu presente Es un teatrito, y es un portacelular. es un portacelular Así es. y unos caramelos. Así que bueno, Teatro y cosas. muchas gracias, Eva. Gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Adriada por las impresiones 3D para los souvenirs, a La Pausa Teatral por abrirnos las puertas de su espacio y a vos por escuchar. Podés seguirnos en redes como @RomaYLisboaProd para enterarte de todos nuestros proyectos. Si este contenido te gustó y querés hacernos algún comentario, una pregunta o dejarnos una idea para próximos capítulos, te leemos.